Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y hay una conversación que creo que no estamos teniendo lo suficiente. ¿Quién nos convenció de que teníamos que ser la misma persona para siempre? ¿En qué momento crecer se convirtió en una promesa de permanencia? ¿Quién decidió que cambiar de opinión era una traición? Porque si soy honesta, hay una pregunta que me ha perseguido durante mucho tiempo. Una de esas preguntas que aparece cuando estás manejando sola en silencio, cuando limpias tu casa un domingo por la tarde, cuando ves una foto vieja en tu teléfono y por un momento extrañas a alguien que ya ni siquiera existe. Y la pregunta es esta: ¿quién me enseñó que tenía que ser la misma persona para siempre? Y mientras más lo pienso, más me doy cuenta de algo. Creo que he pasado gran parte de mi vida intentando ser fiel a versiones antiguas de mí misma. La Jessica que a los 18 años juró que iba a salvar al mundo. La Jessica que estaba convencida de que si trabajaba lo suficiente, si amaba lo suficiente y si se sacrificaba lo suficiente, todo iba a estar bien. La Jessica que pensaba que a los 30 tendría esposo, hijos, una casa con una cocina grande donde recibiría a toda su familia los domingos. La Jessica que creía que el amor era suficiente. La Jessica que confundía sacrificio con un amor propio. La Jessica que pensaba que sanar era una línea recta. La Jessica que no sabía que iba a pasar noches llorando en estacionamientos. La Jessica que todavía no conocía la palabra despedida. Y a veces me pregunto si ella estaría orgullosa de mí. O si me miraría y diría: ¿en qué momento cambió tanto? Porque la verdad es que sí, ha cambiado y muchísimo. Ya no amo las mismas cosas, ya no sueño con la misma vida, ya no me quedo en lugares donde tengo que convencer a alguien de verme y ya no creo que mi valor dependa de cuánto pueda soportar. Y honestamente hay días en los que ni siquiera me reconozco, pero creo que eso es lo que nadie nos dice sobre crecer, que habrá momentos en los que te sentirás como un extraño en tu propia vida, que un día despertarás y te darás cuenta de que la persona que eres hoy jamás hubiera sido reconocida por la persona que fuiste hace 10 años. Y bueno, eso da miedo, porque hay algo profundamente doloroso en aceptar que algunas versiones de nosotros tenían fecha de expiración. Hay personas que llevan años muertas dentro de nosotros, pero seguimos cargándolas como si todavía estuvieran vivas. Seguimos tomando decisiones para hacerlas sentir orgullosas. Seguimos diciendo que sí a cosas que ya no queremos. Seguimos viviendo vidas que ellas eligieron. Seguimos persiguiendo sueños que ya no nos pertenecen. Seguimos intentando encajar en lugares que hace mucho nos quedaron pequeños. Y mientras hacemos todo eso, nos vamos perdiendo, poco a poco en silencio, hasta que un día, sin darnos cuenta, estamos sentados frente a ese espejo preguntándonos: ¿quién eres? Y quizás esa es una de las preguntas más aterradoras que un ser humano puede hacerse, porque implica aceptar que la respuesta ya no es la misma. Y eso es agotador. Es agotador cargar con expectativas que nacieron hace 15 años. Es agotador seguir intentando salvar relaciones, trabajos y versiones de nosotros mismos que ya se terminaron. Y es agotador fingir que todavía queremos una vida que dejó de hacernos felices hace mucho tiempo. Pero aquí está la verdad que me tomó casi 30 años de entender. Crecer no es convertirte en la persona que dijiste que serías. Crecer es darte cuenta de que tienes permitido cambiar de opinión. Tienes permitido despertar un día y decir: gracias por todo, pero esta vida ya no me queda. Tienes permitido volver a empezar. Tienes permitido decepcionar la versión de ti que hizo planes sin saber todo lo que ibas a sobrevivir. Porque esa versión de ti nunca tuvo que cargar con las despedidas que tú has cargado. Nunca tuvo que aprender a vivir con un corazón roto. Nunca tuvo que reinventarse después de perder personas, sueños o partes de sí misma. Ella hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Y tú estás haciendo exactamente lo mismo. Así que hoy quiero que hagamos algo juntos. Quiero que por los próximos minutos que te permitas bajar la guardia. Quiero que dejes de pretender que tienes todas las respuestas. Y quiero que te preguntes con toda la honestidad que puedas: si nadie espera nada de mí, ¿quién elegiría yo ser? Porque tal vez la pregunta nunca fue quién eres, tal vez la pregunta siempre ha sido: ¿quién serías si dejaras de intentar ser quien prometiste ser? Y de eso vamos a hablar hoy, del peso de ser la misma persona. Ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino, tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Cuando eres hija de inmigrantes, aprendes algo muy rápido y no tienes el lujo de equivocarte.
Y sé que algunas personas escucharán eso y pensarán, todos cometemos errores, pero si creciste en una familia inmigrante, sabes exactamente de lo que estoy hablando, porque tus papás no solamente te dieron la vida, tus papás dejaron una vida, dejaron a sus hermanos, sus hermanas, a sus amigos, sus costumbres, la comida que conocían, las calles que podrían recorrer con los ojos cerrados, dejaron cumpleaños, funerales, Navidad con la familia, dejaron un país entero con la esperanza de que tú tuvieras oportunidades que ellos nunca tuvieron. Y hay algo muy pesado en crecer sabiendo eso, porque nadie te lo dice directamente, pero lo aprendes. Lo aprendes cuando escuchas a tus papás decir, todo esto es para que tú tengas un mejor futuro. Lo aprendes cuando los ves llegar cansados del trabajo, cuando ves las manos de tu papá después de años de trabajar, cuando escuchas a tu mamá decir que no necesita nada para ella. Lo aprendes cuando entiendes que el sueño de tus padres poco a poco empieza a convertirse en tu responsabilidad. Y entonces creces creyendo que tienes que aprovechar cada oportunidad, que tienes que trabajar más, que tienes que ser exitosa, que tienes que hacer que todo el sacrificio haya valido la pena, que no puedes fallar, que no puedes detenerte, que no puedes decir estoy cansada, porque ¿cómo te atreves a estar cansada cuando alguien antes que tú estuvo dispuesto a dejarlo todo? Y sin darte cuenta, empiezas a vivir con una presión que ni siquiera sabes nombrar. Y como ya lo saben, porque lo conté en un episodio anterior, yo crecí trabajando con mi papá. Y recuerdo estar bajo el sol, cansada, haciendo landscaping y pensando que eso era simplemente lo que hacían las familias, ayudarse. Y aunque en ese momento no lo entendía, creo que ahí aprendí una de las lecciones que más me ha costado desaprender. Que mi valor estaba en lo mucho que podía aguantar, que mientras más trabajara, más valía, que mientras más me sacrificara, más digna era de amor, que descansar era algo que se ganaba, que pedir ayuda era una debilidad, que ser fuerte significaba seguir adelante, incluso cuando te estabas rompiendo por dentro. Y esa es una de las mentiras más peligrosas que he tenido que desaprender, porque nadie te prepara para el día en que tu cuerpo empieza a cobrarte todo lo que has sobrevivido. Nadie te prepara para el momento en que te das cuenta de que llevas años funcionando en modo supervivencia. Nadie te prepara para descubrir que eres muy buena cuidando a todos, excepto a ti. Y me tomó años entender algo que hoy quiero recordarle a la persona que está escuchando esto. El cansancio no es una medalla. No recibes un premio por destruirte intentando demostrar que eres suficiente. No tienes que ganarte el derecho de descansar. Y me hubiera gustado entender eso mucho antes, porque la Jessica de 15 años estaría orgullosa de muchas cosas. Creo que estaría orgullosa de saber que seguimos aquí, que tenemos una maestría, que hablamos frente a cientos de personas, que creamos un podcast, que ayudamos a sobrevivientes, que todavía creemos en la gente, incluso después de todo. Pero también creo que estaría sorprendida, porque ella jamás imaginó que un día tendría depresión, jamás imaginó las noches en las que lloraríamos preguntándonos si éramos demasiado para algunas personas y no suficientes para otras. Jamás imaginó que nos romperían el corazón, que perderíamos amistades que pensábamos que durarían toda la vida, que habría despedidas para las que nunca estaríamos preparadas, que existirían días en los que entraríamos al estacionamiento de nuestra casa y nos quedaríamos sentadas en el carro 20 minutos, intentando reunir la fuerza suficiente para entrar y fingir que todo estaba bien. Jamás imaginó que tendríamos que empezar de nuevo tantas veces, porque esa es otra cosa que nadie te dice sobre crecer. Que empezar de nuevo no es algo que suceda una sola vez, sucede una y otra vez. Empiezas de nuevo después de una ruptura, empiezas de nuevo después de dejar un trabajo, empiezas de nuevo cuando pierdes a alguien, empiezas de nuevo cuando descubres que la vida que construiste ya no se parece a la vida que quieres. Y quizás eso es lo que más me ha costado aceptar. Que la vida no es una línea recta, que no llegas a un punto donde finalmente sabes, dices, ya está, ya entendí todo, porque incluso yo a mis 29 años todavía hay días en los que me siento como una niña intentando descubrir cómo ser adulta. Todavía hay días en los que extraño versiones de mí que ya no existen. Todavía hay días en los que me pregunto si la Jessica más joven estaría orgullosa de la mujer en la que me convertí hoy. Y me gusta pensar que sí, no porque todo haya salido como ella lo imaginó, sino porque a pesar de todo, seguimos aquí. Y a veces sobrevivir también merece ser celebrado. Y hay un duelo del que nadie habla.
Y no, no me refiero al duelo de perder a alguien, no me refiero al duelo que llega después de una despedida, de un funeral o de una ruptura. Me refiero al duelo de abandonar una vida que funcionaba, porque creo que nos han enseñado que solamente tenemos permiso de irnos cuando algo está mal, cuando hay abuso, cuando hay toxicidad, cuando hay dolor. Pero ¿qué pasa cuando tienes que irte de un lugar que amas? ¿Qué pasa cuando la vida que estás dejando atrás es una buena vida? ¿Qué pasa cuando la gente que dejas son buenas personas? Porque dejar algo que te hace daño es difícil, pero dejar algo que amas, eso te rompe de una manera completamente diferente. Y creo que esta es una de las conversaciones más honestas que voy a tener con ustedes. Hace poco yo tomé una decisión muy difícil de mi vida. Decidí dejar la agencia en cual yo trabajé por 6 años. Y todavía me cuesta decirlo sin sentir algo en el pecho. Porque fueron 6 años de mi vida, 6 años de llamadas a medianoche, 6 años de sobrevivientes que me permitieron entrar en algunos de los momentos más vulnerables de sus vidas. 6 años de sentarme frente a alguien que había perdido toda la esperanza y decirle, ¿sabes qué? No estás sola ni solo. 6 años de construir algo que pues honestamente se convirtió en una parte de mí. Porque eso es lo que pasa cuando pasas gran parte de tus 20 en un lugar. Dejas de decir voy a trabajar y empiezas a decir voy a mi segundo hogar. Y sí, hubo días difíciles, quizás muchísimos. Hubo días en los que llegaba a mi casa y me preguntaba cuánto tiempo más podía sostener el peso de escuchar tanto dolor. Hubo días en los que me encerré en mi oficina para llorar 5 minutos antes de entrar a otra reunión. Hubo días en los que me sentí insuficiente. Hubo días en los que me llevé al trabajo a casa, aunque físicamente yo hubiera salido del edificio. Porque cuando haces este trabajo, aprendes algo muy rápido. No puedes apagar tu corazón a las 5 de la tarde. Y aún así me quedé, porque amaba lo que hacía, amaba a mi equipo, amaba sentarme en mesas con líderes comunitarios y pensar, mira hasta dónde hemos podido llegar. Amaba ver a las personas de mi equipo crecer. Amaba recibir mensajes de sobrevivientes años después diciendo, gracias por no rendirte conmigo. Y hay algo que necesito decir porque sé que alguien escuchando esto necesita escucharlo también. Está bien amar una etapa de tu vida y aún así dejarla ir. Voy a repetirlo. Está bien amar una etapa de tu vida y aún así dejarla ir. Porque creo que durante mucho tiempo pensé que si me iba, significaba que no había sido agradecida. Que si me iba, estaba abandonando algo. Que si me iba, estaba decepcionando a las personas que habían creído en mí. Pero la realidad era otra. La realidad era que estaba creciendo. Y crecer, aunque nadie nos lo diga, también implica despedirnos de versiones de nosotros mismos que hicieron exactamente lo que necesitábamos que hicieran. Recuerdo sentarme sola y preguntarme, ¿qué pasa si me voy? Y después vino la pregunta que realmente me aterraba, ¿quién soy si me voy? Porque mi trabajo no era solamente mi trabajo, era mi identidad, era la respuesta automática cuando alguien me preguntaba, ¿y tú qué haces? Era el título debajo de mi nombre, era la razón por la que muchas personas me conocían, era la versión de mí que había trabajado durante años para construir. Entonces, ¿quién era yo sin ese título? ¿Quién era yo sin ser directora? ¿Quién era yo sin las reuniones, los eventos, las conferencias y las llamadas? ¿Quién era yo si dejaba el lugar donde había pasado gran parte de mis 20s? Y creo que ahí fue cuando me di cuenta de algo. Hay una diferencia entre hacer algo y convertirte en eso. Porque yo no solamente trabajaba en esta agencia, yo me había convertido en la agencia. Y eso es muy peligroso, porque cuando tu identidad está completamente amarrada a una sola cosa, el día que esa cosa cambia, sientes que tú también desapareces. Y recuerdo mi último día, recuerdo guardar mis cosas, recuerdo mirar mi oficina, recuerdo cerrar la puerta y pensar, eso es todo. Porque qué extraño es descubrir que el mundo no se detiene cuando el tuyo sí lo hace. La gente sigue enviando correos, los carros siguen pasando, el sol sigue saliendo y tú estás ahí, sosteniendo una caja con años de tu vida dentro. Y no creo que haya llorado porque estaba dejando un trabajo. Creo que lloré porque estaba despidiéndome de una versión de mí. La Jessica que llegó con miedo, la Jessica que aprendió a liderar, la Jessica que encontró su voz, la Jessica que pasó gran parte de sus 20 intentando ayudar al mundo.
Y honestamente creo que una parte de mí pensó que si me iba, estaba perdiendo todo eso, pero estaba yo muy equivocada, porque las versiones de nosotros que nos ayudaron a llegar hasta aquí no desaparecen, nos acompañan, simplemente dejan de ir al frente. Y quizás eso es crecer, entender que puedes cerrar un capítulo sin invalidar la historia, que puedes estar profundamente agradecida y al mismo tiempo saber que ya es hora de irte, que puedes amar un lugar y reconocer que ya no eres la persona que llegó ahí hace 6 años. Y creo que esa es la pregunta que muchos evitamos porque da muchísimo miedo responderla. ¿Quién eres cuando le quitas todos los títulos a tu nombre? No la directora, no la trabajadora social, no la hija, no la amiga, no la pareja, no la persona fuerte, solo tú. ¿Quién eres cuando nadie necesita nada de ti? ¿Quién eres cuando dejas de producir? ¿Quién eres cuando el aplauso se acaba? Porque me tomó mucho tiempo entender que yo seguía siendo Jessica, incluso sin el título. Y quizás tú también necesitas escuchar eso hoy. Sigue siendo tú, aunque hayas cambiado de carrera, aunque hayas dejado una relación, aunque hayas perdido algo que amabas, aunque estés empezando de nuevo, porque el valor de una persona nunca ha estado en lo que hace, está en quién es cuando nadie está mirando. Y tal vez crecer es precisamente eso, tener el valor de presentarte al mundo una vez más y decir, mucho gusto. No sé exactamente quién soy todavía, pero estoy aprendiendo a conocerme otra vez. Y también hay personas que llegan a tu vida y hacen algo que creías imposible. Te hacen volver a creer en el amor, volver a creer en el momento correcto, volver a creer que quizás después de todo lo que has vivido, todavía hay cosas buenas esperándote. Y eso es lo peligroso de la esperanza, porque la esperanza es hermosa, pero también es increíblemente frágil. Hay personas que llegan a tu vida en el momento exacto, cuando menos las esperabas, cuando ya habías hecho las paces con la idea de estar sola. Cuando habías decidido enfocarte en tu carrera, en tus metas, en sanar, y poco a poco empiezas a bajar la guardia. Empiezas a compartir partes de ti que llevabas años protegiendo. Empiezas a pensar, bueno, tal vez esta vez sea diferente. Tal vez esta vez sí. Y luego se van, sin explicación, sin despedirse, sin una conversación difícil, sin un lo siento, dejándote hablando sola. Y creo que una de las cosas más dolorosas que me han pasado no fue que alguien se fuera, fue darme cuenta de que podía irse tan fácilmente. Porque hay una gran diferencia entre perder a alguien y darte cuenta de que para esa persona perderte a ti nunca fue un riesgo. Y eso duele. Duele más de lo que muchas personas están dispuestas a admitir. Porque uno no llora solamente a las personas. Llora la vida que imaginó con ellas. Llora las conversaciones que nunca sucedieron. Llora los recuerdos que nunca llegaron a existir. Llora la versión de sí mismo que apareció cuando estaba con esa persona. Porque hay personas que nos hacen sentir tan vistas, tan entendidas, que por un momento pensamos, entonces esto era. Y cuando se van, no solamente se llevan una parte de ellas, también se llevan una parte de la historia que habíamos empezado a escribir en nuestra cabeza. Y si soy completamente honesta, creo que eso fue lo que más me rompió. Porque yo no estaba llorando a un hombre, estaba llorando la posibilidad, los planes, las llamadas, las cosas que quedaron a medias, el buenos días que nunca llegó, las conversaciones que imaginé que tendríamos dentro de 5 años, el ¿y si esta vez sí? Porque creo que todos tenemos un ¿y si esta vez sí? Que nos ha roto el corazón. Y qué cosa tan extraña es el duelo, porque puedes ser una mujer de 29 años con una maestría, una carrera, un trabajo que amas, personas que te quieren y aún así encontrarte llorando en el estacionamiento de un supermercado porque alguien decidió salir de tu vida. Y es que la vida tiene una forma muy particular de recordarnos que no importa cuándo hayamos sanado, seguimos siendo humanos. Y quizás lo más difícil no fue aceptar que se había ido, fue aceptar que nunca iba a obtener la explicación que yo creía merecer. Porque creo que crecimos pensando que todas las historias tienen un final, que alguien siempre regresa, que siempre hay una conversación, que siempre llega el cierre, pero la vida no funciona así. A veces las personas se convierten en una lección antes de convertirse en un recuerdo. A veces el cierre que estabas buscando es aceptar que la otra persona ya tomó una decisión, incluso si nunca tuvo el valor de decírtela. Incluso si una parte de ti sigue esperando una explicación. Incluso si todavía hay días en los que te preguntas, ¿qué pasó? Y sé que alguien necesita escuchar esto hoy. La falta de cierre también es una respuesta. El silencio también comunica.
La ausencia también toma una decisión. Y aunque me tomó mucho tiempo entenderlo, hoy sé esto. Que alguien se vaya no significa que no era suficiente. No significa que eras demasiado. Y no significa que hiciste algo mal. A veces significa simplemente que esa persona llegó hasta donde podía llegar contigo. Y eso no hace menos real lo que sentiste, no hace menos válido los planes, no hace menos dolorosas las despedidas, solo significa que la historia terminó antes de que tú estuvieras lista para cerrar el libro. Pero aquí está la parte hermosa, aunque ahora mismo no lo parezca. Sobreviviste. Sobreviviste a los mensajes que nunca llegaron, a las noches en las que revisabas tu teléfono, a las veces que te preguntaste si regresarían. Sobreviviste a la versión de ti que estaba convencida de que nunca volvería a sentirse bien. Y si sobreviviste a eso, vas a sobrevivir a cualquier cosa. Porque quizás la lección nunca fue aprender a dejar de amar. Quizás la lección era aprender que incluso cuando alguien se va, tú todavía te tienes a ti. Y eso, aunque a veces se nos olvide, también es una forma de volver a casa. Pero creo que la culpa es el precio que muchas veces pagamos por crecer. Porque cada vez que cambias, alguien se siente incómodo. Y a veces esa persona eres tú. Porque hay algo profundamente incómodo en mirar atrás y darte cuenta de que ya no eres quien solías ser. Ya no respondes los mensajes de la misma manera. Ya no tienes la misma paciencia. Ya no estás dispuesta a sacrificarte hasta vaciarte por completo. Ya no dices que sí cuando quieres decir que no. Y aunque eso suena como crecimiento, también viene acompañado de algo de lo que no hablamos lo suficiente, la culpa. La culpa de poner límites con personas que amas. La culpa de dejar relaciones que pensaste que durarían para siempre. La culpa de decir, no puedo ayudarte esta vez. La culpa de elegirte, porque si eres como yo, probablemente creciste creyendo que ser una buena persona significaba estar disponible para todo el mundo, que amar era aguantar, que ser fuerte era cargar más de lo que podía sostener, que poner límites era egoísta. Y déjame decirte algo que me tomó casi 30 años para entender. Las personas que se benefician de que no tengas límites casi siempre serán las primeras en molestarse cuando finalmente los pongas. Y eso duele, porque quieres pensar que la gente te amará en todas tus versiones, pero la realidad es que algunas personas solo conocen la versión de ti que siempre decía que sí. La versión que resolvía problemas, la versión que llegaba al rescate, la versión que estaba dispuesta a romperse con tal de que alguien más no tuviera que hacerlo. Y hubo un tiempo en mi vida en el que yo pensaba que mi propósito era arreglar personas. Y qué agotador es vivir creyendo que eres responsable de sanar heridas que no causaste. Qué agotador sentarte frente a alguien y pensar, si tan solo lo amo un poquito más, si tengo un poco más de paciencia, si me sacrifico un poco más, si me quedo un poco más, porque la verdad es que algunas de las personas que más quise y amé en mi vida estaban en guerra consigo mismos. Y aprendí de la manera más difícil que no importa cuánto ames a alguien, no puedes hacer el trabajo que le corresponde hacer a esa persona, porque no puedes sanar por ellos, no puedes crecer por ellos y no puedes quererlos tanto que finalmente aprendan a quererse a sí mismos. Y esa fue una lección que me rompió el corazón, porque yo quería creer que podía salvar a todo el mundo. Y tal vez porque dediqué gran parte de mi vida a ayudar a personas, tal vez porque es más fácil enfocarte en las heridas de otros que mirar las tuyas, tal vez porque en algún lugar de mí todavía existía esa niña que pensaba que tenía que ganarse el amor siendo útil. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que estás cansada, cansada de ser la persona fuerte, cansada de ser quien siempre entiende, cansada de ser quien siempre se queda, y entonces haces algo que, pues sí, da muchísimo miedo. Empiezas a elegirte, empiezas a decir que no, empiezas a irte de lugares donde ya no eres feliz, empiezas a poner límites, y por un tiempo la culpa se sienta a tu lado y te susurra al oído, estás cambiando, ya no eres la misma, tú antes no eras así. ¿Y saben qué? Tienen razón, ya no soy la misma, porque la mujer que soy hoy finalmente entendió algo que la Jessica más joven necesitaba escuchar. No vine a este mundo para salvar a todo el mundo. Vine a vivir mi vida. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas, porque crecer no siempre se ve como ganar. A veces crecer se ve como decepcionar a personas que estaban acostumbradas a una versión de ti que ya no existe. Y eso está bien, porque algunas personas conocerán a todas tus versiones y otras solo conocerán la que perdió acceso a ti. Y ambas cosas son parte de crecer. Tengo 29 años y cada vez que digo eso siento algo extraño, porque durante toda mi vida pensé que los 29 se iban a sentir súper diferentes.
Pensé que habría un momento en el que despertara una mañana y diría, aquí está, esto es ser adulta. Pensé que a esta edad tendría todas las respuestas, que ya no me cuestionaría tanto, que tendría un plan perfectamente organizado para los próximos 10 años, que el amor tendría sentido, que sabría exactamente quién soy. Y si me hubieran preguntado hace 10 años cómo sería mi vida, a esta edad hubiera dado una respuesta completamente diferente. Hubiera dicho que probablemente estaría casada, que tendría hijos, que viviría en una casa que habría decorado para Navidad desde noviembre, que tendría una vida tranquila y predecible. Y jamás hubiera dicho, voy a tener un podcast donde miles de personas escucharán mis pensamientos más vulnerables. Jamás hubiera dicho, voy a dedicar mi vida a trabajar con sobrevivientes y luchar contra el tráfico humano. Jamás hubiera imaginado que un día me subiría a un avión sola para viajar por trabajo y sentirme orgullosa de la vida que construí. Jamás hubiera imaginado que estaría dando talleres, que me pararía frente a salones llenos de personas, que mi voz llegaría a lugares que la Jessica más joven ni siquiera sabía que existían. Y definitivamente jamás hubiera imaginado que un día estaría en Las Vegas dando una presentación completamente en español frente a cientos de personas hablando sobre una de las cosas que más me apasionan. Y todavía puedo verme ahí, unos minutos antes de empezar, respirando profundo, mirándome en el espejo y pensando, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque hay momentos en la vida que son tan surrealistas que tu mente tarda en alcanzarlos. Y ese fue uno de ellos. La hija de inmigrantes mexicanos, la niña que trabajaba landscaping con su papá, la niña que creció sintiéndose demasiado sensible para este mundo, parada frente a personas hablando en español, haciendo algo que ama. Y si eso no es una prueba de que la vida puede sorprenderte, no sé qué sea. Y aún así, hay días en los que sigo sintiéndome como una niña fingiendo ser adulta. Hay días en los que me siento en mi sofá mirando el techo y me pregunto si todos los adultos están fingiendo saber lo que hacen. Porque creo que una de las mayores decepciones de crecer es descubrir que nadie tiene realmente todas las respuestas. Todos estamos improvisando. Todos estamos intentando descubrir cómo hacer esto. Todos estamos llevando versiones más jóvenes de nosotros mismos a lugares que nunca imaginaron conocer. Y creo que ahí está la belleza de todo esto, porque la Jessica de 15 años jamás hubiera creído que lo lograríamos. Ella estaba demasiado ocupada intentando encajar, demasiado ocupada preocupándose por lo que los otros pensaban, demasiado ocupada intentando sobrevivir. Y míranos ahora, no somos perfectas, seguimos sanando, seguimos aprendiendo, seguimos empezando de nuevo más veces de las que nos gustaría admitir, pero aquí estamos y eso tiene que significar algo. Así que quiero que hagas algo. Y sí, si esto puede sentirse un poco incómodo, pero acompáñame. Si estás manejando, espera llegar, pero si puedes, cierra los ojos por un momento y respira profundo. Inhala. Exhala. Y completa esta frase. Mucho gusto, la persona que soy hoy es... No la persona que eras hace 5 años, no la persona que otros esperan que seas, no la persona que aparece en tus redes sociales, la persona que eres hoy. ¿Quién es? ¿Es más fuerte de lo que imaginó? ¿Está cansado? ¿Está sanando? ¿Está aprendiendo a poner límites? ¿Está empezando de nuevo? ¿Está intentando encontrarse después de perderse durante mucho tiempo? ¿La reconoces? Porque esa es una pregunta importante. ¿La has conocido realmente? ¿Has pasado tiempo con ella? ¿Le has preguntado qué necesita? ¿O sigues intentando convertirte en alguien que dejaste atrás hace años? Porque quizás ahí está el problema. Quizás seguimos comparándonos con versiones de nosotros que nunca tuvieron que vivir lo que nosotros hemos vivido. La versión de ti que hace 10 años no conoce las despedidas que has sobrevivido. No conoce las veces que te rompieron el corazón. No conoce las noches que lloraste pensando que no ibas a poder más. No conoce la fuerza que encontraste cuando no te quedó otra opción. Así que, por supuesto, ya no eres la misma persona. Se suponía que no lo fueras. Y tal vez eso es lo que he estado intentando decir durante todo este episodio. No le debes permanencia a nadie, ni siquiera a la versión más joven de ti, porque crecer no es convertirte en quien prometiste ser. Crecer es tener el valor de mirar a la persona que eres hoy y decir, mucho gusto. Sé que nos tomó tiempo llegar aquí, sé que hubo días en los que pensamos que no lo lograríamos, pero me alegra finalmente conocerte. Y honestamente, después de todo lo que hemos vivido, creo la mujer en la que me estoy convirtiendo ha valido cada despedida, cada reinicio, cada versión de mí que tuve que dejar antes para llegar hasta aquí.
Y como siempre, les quiero recomendar un libro y el libro se llama La década decisiva de Meg Jay. Y creo que este libro conecta mucho con la conversación de hoy porque muchas veces pensamos que llegar a cierta edad significa que ya deberíamos tener todas las respuestas. Deberíamos saber exactamente quién somos, deberíamos tener la carrera perfecta, la relación perfecta, la vida perfecta. Pero este libro nos recuerda que nuestras 20 y nuestros primeros años de adultez no se tratan de tener todo resuelto. Se tratan de tomar decisiones, aprender, equivocarnos y construir poco a poco la persona en la que nos estamos convirtiendo. Y creo que eso conecta mucho con algo que hablamos hoy. La persona que eres hoy no tiene que parecerse a la persona que imaginaste hace 10 años. Tus sueños pueden cambiar. Tu camino puede cambiar. Tú puedes cambiar y eso no significa que fallaste, significa que estás creciendo, porque quizás una de las cosas más difíciles de aceptar es que la vida que construimos no siempre será la vida que imaginamos, pero eso no significa que sea una vida equivocada. A veces la vida más bonita es la que nunca hubiéramos tenido la valentía de imaginar, así que se los recomiendo. Así que antes de terminar este episodio quiero leer una carta que me escribí. Querida Jessica, lo logramos, no de la forma que imaginaste, no siguiendo el camino que escribiste en tu cabeza cuando eras más joven, no con todas las piezas acomodadas exactamente como pensabas que estarían, pero ¿sabes qué? Lo logramos. Y quiero que te detengas un momento a reconocer eso, porque sé cuántas veces pensaste que no ibas a poder. Sé cuántas noches lloraste en silencio preguntándote si algún día las cosas iban a sentirse más ligeras. Sé cuántas veces miraste tu vida y pensaste, ¿así era como se suponía que iba a ser? Sé cuántas veces tuviste que recoger partes de ti que pensabas que nunca ibas a poder recuperarlas. Sobrevivimos a los días que pensamos que nos iban a destruir, a las despedidas que no queríamos tener, a las personas que prometieron quedarse y no lo hicieron, a las versiones de nosotras mismas que tuvimos que dejar ir, a los momentos en los que dudamos de nuestro valor, a los días donde levantarnos de la cama ya era una victoria. Y aún así, aquí estamos, seguimos aquí, seguimos soñando, seguimos intentando, seguimos creyendo en la gente, aunque algunas personas nos hayan decepcionado. Seguimos creyendo en el amor, aunque algunas historias no hayan terminado como queríamos. Seguimos encontrando razones para quedarnos, incluso en los momentos donde irnos parecía más fácil. Y quiero que sepas algo, estoy orgullosa de ti, no solamente por los logros que otros pueden ver, no solamente por los títulos, las presentaciones, el podcast, los talleres o las metas cumplidas. Estoy orgullosa de ti por las batallas que nadie vio, por las lágrimas que limpiaste sola, por las veces que elegiste continuar aunque tenías miedo, por aprender a poner límites, por aprender que tu valor no depende de cuánto puedas cargar, por entender que no tienes que salvar a todo el mundo para merecer amor. Y aunque todavía hay días difíciles, aunque todavía hay días donde seguimos preguntándonos qué estamos haciendo, aunque todavía hay partes de nosotras que están sanando, me gusta la mujer en la que nos estamos convirtiendo. Me gusta la mujer que aprendió que cambiar no significa fallar. Me gusta la mujer que entendió que empezar de nuevo no borra todo lo que construyó. Y me gusta la mujer que finalmente está aprendiendo a elegirse. Sigue luchando y no te des por vencida. Con mucho amor, Jessica Lomelín. Y a ustedes que han estado escuchando esta serie, gracias. Gracias por acompañarme en cada conversación incómoda. Gracias por permitirme compartir partes de mi historia que no siempre son fáciles de contar. Gracias por celebrar conmigo este primer aniversario de No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Cuando empecé este podcast nunca imaginé todo lo que iba a significar. Nunca imaginé las conversaciones que tendríamos, los mensajes que recibiría, las personas que me dirían, sentí que estabas hablando de mi vida. Porque eso siempre ha sido lo más bonito de este espacio. Recordarnos que aunque nuestras historias son diferentes, muchas veces sentimos las mismas cosas. Así que para celebrar este primer año juntos, quiero hacer algo especial. Como les prometí, tenemos un giveaway para agradecerles por ser parte de esta comunidad. Porque este podcast existe gracias a ustedes. Gracias a quienes escuchan cada viernes, a quienes comparten episodios, a quienes me escriben, a quienes llegan por primera vez y encuentran un lugar donde sentirse acompañados. Así que este regalo es simplemente una pequeña forma de decirles gracias por estar aquí, gracias por creer en este proyecto, gracias por dejarme entrar un poquito en sus vidas. Así que para entrar en el giveaway solo necesito que me mandes un mensaje en cualquier plataforma o en las redes sociales y dime qué episodio, qué frase o qué libro
enero te hizo sentir menos solo o sola este año. Escogeré el ganador o ganadora agosto 10 o aún tienen tiempo. Y quiero cerrar esta serie recordándote algo. Creo que todos estamos caminando por la vida intentando descubrir qué estamos haciendo. Todos estamos improvisando, todos estamos aprendiendo, todos estamos llevando heridas que nadie más puede ver. Y tal vez eso está bien, tal vez no estamos destinados a tener todas las respuestas. Tal vez crecer no significa finalmente tener la vida resuelta. Tal vez crecer significa aprender a caminar con las preguntas, aprender a confiar en nosotros mismos, aprender a soltar la versión de nosotros que ya cumplió su propósito. Porque quizás la mayor muestra de amor propio no es encontrarte, porque a veces pasamos años buscándonos como si fuéramos alguien perdido. Quizás nunca estuvimos perdidos, quizás simplemente estábamos cambiando. Quizás la mayor muestra de amor propio es darte permiso para volver a presentarte, para mirar tu vida y decir, mucho gusto, esta soy yo, no soy la misma persona que era antes, he cambiado, he vivido, he perdido, he ganado, he sanado y todavía estoy aprendiendo. Y eso, créeme que es suficiente. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta el de hoy, y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. El próximo viernes empezamos con la nueva serie de agosto que se llama Las conversaciones que nadie quiere tener, porque vamos a hablar de esas cosas que nos incomodan, de esas conversaciones que muchas veces evitamos porque son demasiado complejas, demasiado personales o demasiado difíciles de admitir. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Podemos reconocer el daño que alguien causó sin negar que también fue una buena persona? Porque el primer episodio de esta nueva serie se llama La gente buena también hace daño. Y durante esa conversación vamos a hablar sobre padres que amaron a sus hijos y aún así les dejaron heridas. Personas con buenas intenciones que causaron dolor. Profesionales y líderes con puntos ciegos. Y sobre la incómoda realidad de que el mundo no está dividido entre personas buenas y personas malas. Está dividido entre seres humanos. Y honestamente creo que esto puede ser una de las series más incómodas que he hecho, pero también una de las más importantes. Así que si alguna vez te has preguntado cómo alguien pudo amarte y lastimarte al mismo tiempo, si alguna vez has tenido dificultades aceptando que las personas que más marcaron tu vida fueron mucho más complejas de lo que querías admitir, no te lo pierdas. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.